Hoy vamos a hablar de la historia de dos países que, sin frontera y sin contacto directo, están dispuestos a destruirse. Misiles que cruzan cielos y gente que todos los días pierde la vida. Israel e Irán no nacieron como enemigos. Durante décadas cooperaron, intercambiaban inteligencia, comercio, intereses, pero en 1979, con la revolución iraní, todo cambia. Y acá aparece algo clave en la psicología social. Las sociedades no solo necesitan líderes, necesitan relatos. Y uno de los relatos más poderosos es nosotros contra ellos. Irán redefine su identidad y para hacerlo necesita un opositor. Israel deja de ser un país y se convierte en un símbolo. Freud hablaba de algo incómodo. El ser humano no solo busca amor, también necesita conflicto. Y lo llamó punción de la muerte, tánatos, una tendencia inconsciente hacia la destrucción, la tensión, el enfrentamiento. Y a nivel colectivo esto escala. Las naciones proyectan en el otro lo que no pudo aceptar de sí mismas. Y esto se llama proyección. Proyecta en Israel dominación, amenaza externa y control. Israel proyecta en Irán un peligro existencial, una destrucción, una aniquilación. Y cuando dos identidades se crean desde la proyección, nace un enemigo. Para Israel, el pasado no es historia, es memoria viva. El holocausto no es solo un hecho, es un trauma colectivo que define cada decisión. Y freudiánicamente, esto es una herida narcisista histórica. Un evento que deja una marca tan profunda, que todo lo que se le parece a una amenaza activa una reacción externa. Por eso, cualquier discurso que cuestione su existencia no se percibe como política, se percibe como un peligro real. Para entender un poco dónde nace esta rivalidad, tenemos que irnos a miles de años atrás y repasar un poco cuál es la carga simbólica que este conflicto tiene. El territorio que ocupa hoy Israel es el mismo que, según la Biblia, se desarrolla gran parte del Antiguo Testamento, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay un detalle que muchas veces se pasa por alto. Antes de que exista Israel como nación, ya existía Persia. La antigua Persia es lo que hoy conocemos como Irán. En la Biblia, Persia no aparece como enemigo de Israel, aparece como salvadora. El rey Ciro el Grande permitió que el pueblo judío regrese del exilio en Babilonia y reconstruya Jerusalén. Es decir, en el relato bíblico, Persia fue instrumento de liberación para Israel y no de destrucción. Con el paso de los siglos, los imperios cambian, las religiones se transforman, las identidades se reescriben. Persia deja de ser el imperio tolerante del relato bíblico y se convierte en la narrativa moderna, en la República Islámica de Irán. Israel deja de ser el pueblo disperso y se convierte en un estado fuerte y militarizado. Y acá aparece algo clave. Ambos pueblos construyen su identidad moderna apoyada en relatos antiguos. Para Israel, la Biblia es memoria histórica y derecho central. Y para Irán, el Islam político redefine su rol como opositor a Occidente y al sionismo. Lo que antes fue cooperación en el relato bíblico, hoy se resignifica como oposición ideológica. Y la ironía es profunda. El mismo pueblo que en la Biblia fue ayudado por Persia, hoy ve Irán como su mayor amenaza. Y el mismo territorio que para Israel es promesa divina, para el régimen iraní es símbolo de una ocupación ilegítima. No están peleados solo por la política, están peleados porque el relato histórico tiene más legitimidad. Acá tenemos que entender algo muy importante, que el conflicto principalmente se apoya en relatos sagrados. Esto hace que no haya una negociación, ya que no se están discutiendo intereses, se están discutiendo verdades. Y cuando dos pueblos creen que su verdad viene de Dios, ceder ante otra verdad puede ser una traición para tu propia religión. El programa nuclear iraní es el punto más crítico, pero el verdadero problema no es solo la bomba, es lo que representa. Para Israel, la posibilidad de desaparecer, y para Irán, la posibilidad de dejar de ser vulnerable. Y cuando dos países sienten que su supervivencia depende de anticiparse al otro, el conflicto se vuelve inevitable. Y acá aparece la trampa más peligrosa. Cuando tu identidad depende de tener un enemigo, perder ese enemigo es perder parte de vos. Y por eso estos conflictos duran décadas. Porque no solo se sostienen intereses políticos, se sostienen identidades enteras. Tal vez el problema no sea Israel,
Tal vez el problema no sea Irán, tal vez el problema es más incómodo, la necesidad humana de construir enemigos para entender quiénes somos. Y en el medio de esta rivalidad que parece eterna, hay un tercer actor que cambia todo. Porque esta historia ya no es solo entre Israel e Irán. Es también la historia de cómo Estados Unidos entra en el tablero. No como espectador, sino como garante, aliado y fuerza militar directa. Para Irán, Estados Unidos es el símbolo máximo de la dominación occidental. Y para Israel es la garantía de supervivencia. Y cuando una potencia mundial se mete en un conflicto que ya era existencial, la tensión deja de ser regional y se vuelve global. Porque ahora ya no son solo dos identidades enfrentadas, es un triángulo donde uno pelea para sobrevivir, otro pelea para resistir y el tercero pelea para mantener el equilibrio del poder mundial. Y en el medio, generaciones enteras creciendo con la idea de que el otro es una amenaza permanente. Y ahí es donde el conflicto deja de ser político, se vuelve cultural, se vuelve psicológico y se vuelve hereditario. Tal vez el problema no sea quién tiene razón, tal vez el problema es que todos necesitan tener un enemigo para justificar quiénes son. Israel necesita a Irán para no olvidar su trauma. Irán necesita a Israel para sostener su relato ideológico. Y Estados Unidos necesita el conflicto para sostener su influencia en la región. Y cuando todos necesitan que el conflicto exista, la paz deja de ser una prioridad. Esta guerra no se sostiene solo con misiles, se sostiene con miedos que nadie quiere soltar. Y mientras el miedo siga siendo una identidad, el enemigo va a ser siempre necesario. Every night, I we paradise.